Hermanos, buenas tardes, noches. Hoy vamos a dar lo que es el devocional. Vamos a empezar, hermanos. Esperemos que ya muchos estén conectados. Quiero darles la bienvenida a todos los que ya en este momento se han conectado y dando unos minutos más para que se vayan conectando más hermanos y amigos que nos están siguiendo a través de estos medios. Vamos a dar inicio, hermanos, esperando que todos se encuentren bien, aunque de antemano hoy me enviaron un mensaje que operaban a la esposa de mi hermano Noé, una operación ambulatoria porque tenía problemas en la vesícula, una piedra que le estaba obstruyendo, y le iban a hacer esta operación ambulatoria para posteriormente poderle extirpar la vesícula. Hoy quiero que hagamos oración por ella, por mi hermana, para que el Señor dirija toda esta cirugía y todo salga bien, hermanos. Sabiendo también que hay muchos hermanos que quizá tienen necesidades, vamos a orar. Y quiero invitarles que inclinen su rostro y todos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, vamos a pedirle al Señor su dirección, su ayuda y sobre todo que el Señor esté presente en cada uno de sus corazones. Inclinemos nuestro rostro. Señor bendito Padre, en esta tarde noche te damos infinitamente gracias, Señor, porque tú estás presente, Señor, en los corazones de cada uno de los que han permitido que tú habites en ellos, pero también estás presente, Señor, en aquellos que no te conocen. Señor bendito Padre Todopoderoso, te damos infinitamente gracias por las bendiciones que hoy nos entregas. Te rogamos en este momento, Señor bendito, que permita, Señor Padre mío, que esta cirugía que va a tener mi hermana, que tú pongas como instrumento al médico correcto para que salga todo bien, Señor. Que guíe las manos de este médico, Señor, porque confiamos plenamente en ti, Señor. Rogamos también por aquellos que pasan por diferentes necesidades, Señor, por aquellos que quizá están pasando por ese estado emocional porque ya están en el hastargo del encierro, quizá porque no están trabajando, porque ya el dinero no les está alcanzando, pero tú tienes el control de todo, Señor. Nosotros confiamos plenamente en ti, confiamos que tú nos sustentas y confiamos en esa promesa que Cristo nos hizo a nosotros como iglesia, orando a ti, Señor, diciendo que los que están en su mano y los que le has confiado, nadie los podrá apartar de sus manos. Estamos en sus manos, así confiamos, así lo creemos, así esperamos, Señor. Rogamos, Señor, que pronto pase esto. Ya extrañamos, Señor, estar congregados como iglesia, el vernos, Señor, abrazarnos, el estar, Señor, alabándote unánimes, el escuchar a mi hermano que te alaba y estar contagiándonos unos a otros en ese amor que tú nos has implantado en nuestros corazones. Hoy, Señor, ruego que abras el entendimiento de todos y cada uno de mis hermanos que están ya viendo este devocional, que guíes, Señor, mi mente a través de tu Santo Espíritu para que penetre tu palabra
en los corazones de los que lo escuchan. Todo esto, Señor, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy como devocional vamos a estudiar lo que, bueno, yo doy más estudio que devocional, el más grande de los mandamientos. He venido dando una serie de los mandamientos del Señor, el más grande de los mandamientos. Sabemos que todo mandamiento de Dios revelado a los hombres es sin duda un mandamiento que debe de obedecerse y que es de suma importancia todos y cada uno de los mandamientos del Señor. Pero amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, es decir, amar a Dios sobre todas las cosas, es uno de los mandamientos más grandes y el más importante en la vida de todo buen creyente y todo buen discípulo de Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas es entender que debemos dar un lugar privilegiado, el primer lugar a Dios en todo, en nuestras vidas. Este amor y ese lugar privilegiado de Dios debe estar por encima de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, incluso de nuestros bienes económicos. Dios debe de ocupar el primer lugar en nuestras vidas, hermanos. Durante su ministerio en la tierra, el Señor Jesucristo respondió muchas de las preguntas. Algunas de estas fueron hechas con sinceridad para poder entender y comprender la palabra de Dios y hacer la voluntad del Padre. Pero sabemos que otras solo tenían la intención de acusarle, eran malintencionadas. Y uno de los ejemplos que nos da la Biblia está plasmado en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, al igual que en el Evangelio según Mateo, capítulo 22. Sabemos que había tres de los principales grupos políticos y religiosos en el tiempo de Jesús, en el cual querían tentarle y acusarle, y les sorprendían con preguntas que de antemano ellos sabían que debían de cumplirlas. Sin embargo, querían hacer caer al Señor Jesucristo. En sus escritos del historiador judío Flavio Josefo habla sobre los debates que ocurrían entre estos grupos o estas diferentes sectas de fariseos. Según el relato que plasma Flavio Josefo, los temas que discutían a menudo las dos corrientes fariseicas principales, que era Hillel y Samaí, incluían el divorcio, el Shabbat, el lavamiento de manos, si los gentiles podían ser o no ser salvos, y por supuesto también era el mandamiento. ¿Cuál era el de los mandamientos el más importante? Hoy quiero que me acompañen a sus Biblias y vamos a estudiar el Evangelio de Marcos, capítulo 12, y vamos a dar lectura del versículo 28 al 34. Espero que ya lo estén buscando, hermanos. Marcos, capítulo 12. Del versículo 28 al 34. Le voy a dar lectura, hermanos. El gran mandamiento. Dice así la palabra de Dios: acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. En este escenario, hermanos, el último en aparecer para preguntar fue un escriba. Sabemos de antemano, si leemos todo el capítulo, que se le acercaron seduceos, fariseos, y a todos le respondió sabiamente. Sabía el Señor con qué intención le hacían esas preguntas. Y el último en preguntar fue este escriba. Los escribas eran los encargados de interpretar la ley, aunque en realidad su interés se centraba mayormente en la tradición oral con innumerables supuestos prácticos, es decir, las pericopas. Transmitían la ley a través de la palabra. Pero vamos a ver con qué intenciones se acercó este escriba a Jesús. En primer lugar, vamos a ver que el texto nos dice que había estado presente en la discusión que Jesús había mantenido con los seduceos, cuando le preguntaron sobre la resurrección. En versículos antes vemos que le preguntaron sobre aquella esposa que eran 7 hermanos, y la esposa se le murió, el esposo, uno de los hermanos, hasta que murió el 7º. Y la pregunta fue: en la resurrección, ¿cuál de ellos será el esposo? Jesús le contestó sabiamente. Sabíamos que era malintencionada porque los seduceos no creían en la resurrección. Y a este escriba que se acercó era fariseo, y él sí creía en la resurrección. Por eso fue de que se acercó admirando la respuesta del Señor, porque los hizo callar. Pero también, por otro lado, podemos ver el paralelo que hay en Mateo, en el capítulo 22, 35, donde se dice que preguntó para tentarle. Sin embargo, aunque algo de esto pudiera haber habido en sus intenciones originales, sabemos que le admiró, y a tal grado de que Jesús mismo comprendió las intenciones de su corazón al decirle: no estás lejos del reino de los cielos, no estás lejos del reino de Dios, no estás tan lejos. Sabemos que su corazón no era tan malintencionado como las preguntas que hicieron los seduceos. Este escriba, quizá por aliarse con el grupo que pertenecía de los fariseos, preguntó esta pregunta quizá con mala intención, pero admiró las respuestas del Señor. La pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta que le hizo a Jesús este escriba judío. Sabemos que los rabinos habían identificado 613 mandamientos o estatutos en el cual debían de cumplir, y entre ellos debatían cuál era de los 613 el más importante de ellos. Sabemos de antemano que para el Señor todos son importantes, pero para uno había uno de suma importancia. Y hoy en día muchos que estudian la palabra de Dios y hacen estudios sobre aquella dispensación que estaba bajo la ley, ponen mucho énfasis en
en el sabbat, en el ayuno, en el diezmo, como si esto fuera lo más importante para Dios, sabiendo que lo más importante para Dios es que le amemos, que le busquemos. Pero por otro lado, esta opinión popular sostenida por aquellos normalmente que no estudian la Biblia, vemos el otro contraste. Aquellos que no estudian la Biblia, que piensan que por cumplir algunos mandamientos de no matar, no robar, han cumplido y piensan que ya son merecedores del reino de Dios y Dios no los va a condenar. Pero sabemos que no es así. Para saber si las actitudes son correctas entre un extremo a otro, sabiendo de los que cumplen la ley y sabiendo a los que cumplen ahí medio la ley, y en la actualidad hay muchos de ellos, vamos a irnos al versículo 29, donde la respuesta de Dios fue muy obvia, diciendo: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Como era habitual en Jesús, hacía uso de las escrituras, de lo escrito, de lo que ya estaba. Él sabía de antemano lo que estaba escrito, pues Él fue el que predestinó básicamente toda la escritura. Y cómo no vas a ver dónde está escrito si Él fue la voluntad de Él que así fuera. Y si todo lo que es Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, que dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Citó aquella lectura, pero obviamente debemos de notar el primer punto que se resume en toda esta declaración. El Señor nos daba a entender que era único Dios, no había otros dioses. Aquí nos plasma el monoteísmo que se caracterizaba en la revelación de Dios. No hay otros dioses aparte de Dios, no hay otros dioses, aunque en la actualidad vemos que no estamos lejos del politeísmo. Hoy en día se gesta todo esto. Más adelante vamos a ir estudiando esto. Pero la palabra afirma que hay un solo Dios, se identifica con el nombre de Jehová. Es el creador, el sustentador de todo cuando existe, y fuera de Él no hay ningún otro Dios. Solo Él ha intervenido en la historia de los hombres para salvarlos y se ha revelado a través de la palabra. Y vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 44, en el versículo 6 al 8, que nos dice. Dice así: Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: Yo soy el primero y soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego, vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente. No conozco ninguno. Esta palabra nos aclara que no hay otro Dios. El monoteísmo es un solo Dios, no hay más. Pero el hombre no ha querido servir al único Dios verdadero y constantemente ha intentado buscar otros dioses. La verdad es que desde la antigüedad hasta nuestra actualidad lo vemos reflejando así. A través de los siglos, a través de los años, no hemos entendido que Dios es celoso,
que Él quiere exclusividad, porque no hay otro Dios, no existe otro Dios. Vemos realmente en la actualidad que uno de los dioses a que la sociedad rinde su culto en todas partes es el sexo, al que los antiguos griegos llamaban Afrodita. Vemos la atracción de la carne. Por eso Juan nos advierte sobre los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Lo mismo ocurre con otras muchas viejas divinidades paganas, por poner otro ejemplo, el alcohol, clásico en la actualidad y en la antigüedad también, pero hoy creo que más, al que muchos siguen entregando sus vidas como si se tratara de un dios, y que los griegos en aquel entonces le pusieron el nombre de Dionisio o Baco, y lo mismo podríamos decir del dios de la guerra, del dinero, del placer, de la fama y muchos otros dioses que nosotros quizá decimos que no somos politeístas, pero que nuestras actitudes demuestran lo contrario. Por poner otro ejemplo, cada vez que un hombre incrédulo se enfrenta a diversas circunstancias de la vida y que escapan de su control, le atribuyen al azar, la misma diosa a la que los griegos denominaban Psique. Y muchos evolucionistas de la antigüedad y también modernos hoy en día, muchos creen que ese dios del azar es el responsable último de la aparición de los seres humanos sobre la tierra. Muchos no le decimos azar, le decimos suerte. Cuando las cosas no nos salen bien, le atribuimos a la mala suerte. Cuando nos sale bien, qué buena suerte tuvo, o qué buena suerte tuve. Inconscientemente adoramos otros dioses, hermanos. Pero el punto fundamental es si creemos en el único Dios verdadero. Yo creo que nosotros como Iglesia Monte Ararat creemos en ese Dios único y verdadero, y no hay duda en eso. El problema es cómo amar a ese Dios en la forma que Él lo pide. Cómo amar a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Ya en otras ocasiones les había compartido esos 3 puntos básicos que debemos cumplir para poder ser hijos de Dios o ser considerados hijos de Dios. El primer punto era conocerle, el segundo era amarle y el tercero servirle. El amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas es a través del conocimiento de aquel que nos amó primero, el gran yo soy. Conocer a Dios, al Dios verdadero, aquel Dios que se le apareció a Moisés en el monte Horeb por medio de la zarza que ardía y no se consumía, aquel Dios que escuchó el clamor de su pueblo, que ordenó a Moisés que fuera a liberarle y el cual le revela su nombre. Cuando Moisés le pregunta, yo voy y si me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Dile, yo soy el que soy, así dirás a mi pueblo, yo soy, me envía. Eso está registrado en el libro de Éxodo capítulo 3. Conocer al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Conocer al Dios que prometió a Abraham la tierra que fluye leche y miel, cuando le pidió que se fuera de su tierra, de su parentela, a la tierra de esa tierra prometida. Conocer a aquel Dios que prometió a Abraham una gran descendencia. Conocer a aquel Dios que pidió a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, tomando la única esperanza de esa gran descendencia. Sobre todo conocer a aquel ángel que tuvo un encuentro con Abraham cuando en el momento exacto de que cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único.
Ese ángel que se atrevía a hablar en la primera persona, al decir, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, ese ángel. Conocer a ese ángel que tuvo un encuentro con Jacob en Peniel. Cuando Jacob se aferró a él para obtener su bendición y que por la gran lucha le desconyuntó el muslo, aquel ángel que le preguntaba cuál era su nombre, y aquel ángel que le bendijo diciendo, no se dirá más tu nombre Jacob sino Israel. Aquel ángel que tenía ese poder para poder cambiar el nombre y dar la bendición. Conocer cuál es el nombre verdadero de Dios, hermanos. Aquel que se aparece en los escritos originales en hebreo, en el tetragrama de la Yod-Het Vav-Het. Esto es otra historia, hermanos, que es un tema digno de estudiar, saber cuál es el nombre verdadero de Dios. Todo esto se logra primeramente con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros y a través del estudio de las Santas Escrituras. La Biblia es la autobiografía de Dios. El Señor dice en el Evangelio según Juan capítulo 5, en el versículo 39 y 40, escuchen esto con atención, hermanos. Dice así, escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa palabra me hizo reflexionar mucho, porque la verdad es que somos flojos para escudriñar las Escrituras. Escudriñar, estudiar, no leer, estudiar las Escrituras, porque dan testimonio del único Dios verdadero. Entonces, ¿cómo podemos amar a Dios de esa forma que Él pide si no le conocemos? Y luego nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis esa vida. A veces nos cuesta trabajo, somos perezosos. Lo que decimos muchas veces, dedicamos más tiempo a otras cosas vanas que no nos dejan nada bueno. Y evitamos el escudriñar las Escrituras. Yo les invito, hermano, que reflexionemos en todo esto. Debemos recordar aquel juicio de parte de Dios a través del profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, que dijo, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué juicio tan terrible, hermanos. Y yo creo que nosotros no estamos tan alejados de todo eso. Estamos viviendo bajo la gracia, no estamos viviendo bajo la ley, pero estamos abusando de esta dispensación de la gracia. Hoy estamos viviendo esta situación de esto que está pasando como pandemia mundial, y es por nuestra desobediencia. Nosotros mismos estamos provocando toda esta situación. El querer, nuestros gobernantes, el querer ser gobernado, las consecuencias de querer ser gobernado por el hombre, es lo que nos está llevando a tener estas consecuencias. Debemos de recordar aquel pasaje bíblico y aquella historia cuando el pueblo desechó a Dios pidiendo que quería ser gobernado por un rey y no por Dios, y que el profeta Samuel se molestó de tal manera que Dios lo tuvo que calmar y decirle que le diera lo que pedían. No lo desechaban a él, lo desechaban a Dios, pero que les advirtiera las consecuencias de lo que pasaría. Hoy estamos pagando esas consecuencias de querer ser gobernados por un hombre corruptible, cuando Dios quería gobernarnos a nosotros. Yo creo que la historia hubiese pintado diferente. Debemos estar preocupados, hermanos, por esta situación.
Debemos de estar preocupados cuando hay falta de motivación de leer la palabra del Señor, tanto para nuestras propias vidas como aquellos a quienes tenemos en nuestro cuidado y decimos amar. ¿Qué quiere decir a nuestros hijos? El Señor en la antigüedad dijo que esto enseñaríamos a nuestros hijos, donde quiera que anduviéramos, fuera como fuera. Y no lo hemos hecho, hermanos. Debemos de empezar a reflexionar y recapacitar en todo esto. Pero relacionando, vamos a nuestro tema, lo que acabamos de considerar con el mandamiento de amar a Dios. Tenemos que concluir que es imposible que el hombre llegue a amar a Dios en tanto que no haya perdón, que no haya experimentado el perdón de Dios y el amor de Dios en su propia vida. Muchos le llaman arrepentimiento. Sabemos de antemano que el que convence de todo pecado es el Espíritu de Dios mismo y nos lleva a ese arrepentimiento y por tanto obtenemos el perdón de Dios, obtenemos ese amor de Dios. El apóstol Juan lo expresa de la siguiente manera en su primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 10 y 19. Escuchen con atención. El 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese amor tan grande que tiene Dios para con su creación, enviando a su Hijo para el perdón de los pecados. Y el 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no teníamos esa capacidad. No, por nuestros medios, por nuestras fuerzas, no podemos amar a Dios como Él lo pide, pero a través de todo lo que Dios hace, el cambio, la renovación en nuestra mente, en nuestra vida, es lo que nos hace amarle. Amar porque Él nos capacitó para amar. Aunque el escriba solo había preguntado cuál era el principal mandamiento, Jesús fue más allá de la contestación y también le indica que el segundo era semejante al primero. Para ello, nuevamente volvió a citar las escrituras del Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, capítulo 19-18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Dios mismo lo decía. Era un mandamiento que estaba establecido y que Cristo Jesús viene a plasmarlo en como un segundo mandamiento de importancia, en el cual están unidos, no pueden estar separados. Vamos a analizar qué relación hay en amar a nuestro prójimo, porque es una relación a nuestro semejante. Vamos a ver qué relación existe entre amar a Dios así, de esa forma, y amar a nuestro semejante y hermano, a nuestro prójimo. Vamos a ver que como punto número 1, ambos mandamientos son semejantes. Notemos que Jesús dijo que este segundo mandamiento era semejante al anterior. Con esto estaba dando a entender que ambos estaban íntimamente ligados, no podían separarse. Si amamos a Dios, necesariamente debemos de amar a nuestro prójimo. Si el amor de Dios está en nosotros, ese amor debe de ser manifestado a través de los demás. El apóstol Juan explica esto en su carta, en su primer carta, en el capítulo 4, versículo 20 y 21, dice así: si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿quién ha visto?
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vemos cómo están totalmente ligados. Los dos son semejantes, ni se pueden separar. El segundo mandamiento depende del primero, como punto número 2, y vamos a ver por qué. No debemos olvidar que si primeramente amamos a Dios, tampoco podremos amar. Si no amamos primeramente a Dios, no podremos amar a nuestro prójimo, porque la fuente de ese amor verdadero se encuentra en nosotros mismos, porque fue implantado a través de Dios en nuestros corazones. Cuando el Señor prometió a su pueblo que cambiaría ese corazón de piedra por un corazón de carne y grabaría en él sus mandamientos, está establecido hoy en la actualidad en el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Él nos puso ese corazón de carne y grabó sus mandamientos en nosotros. Entonces grabó ese amor, puso ese amor para que nosotros podamos darlo a los demás. Y es que debemos de cumplirlo. Esta es la razón última por la que el ser humano no logra hacer que este mundo sea diferente. Si no amamos a nuestro prójimo, a nuestro semejante, pues el mundo no va a traer ningún cambio. Vamos a continuar y vamos a seguir siendo iguales. El mundo depende de esto, de que nos amemos, nos apoyemos, de amarnos los unos a los otros, de no lastimarnos, de no robarnos, de no herirnos. Es eso, para que el mundo pueda cambiar, para que en este mundo haya paz y amor, debemos nosotros de poner lo que nos corresponde a nosotros hacer. Pero desafortunadamente hoy vivimos en un mundo que está totalmente alejado de Dios. Por eso es que no encontramos ese amor, esa paz que nosotros buscamos en este mundo. Desafortunadamente debemos de entender y comprender. Con todo esto que estamos pasando, debemos de hacer ese cambio, de empezar a amarnos, de buscar el bienestar de los demás, en pensar en los demás. Cristo pensó en los demás, por eso entregó su vida pensando en los demás, pensando en ti, pensando en mí, pensando hasta en el más vil pecador, a tal grado que aquel ladrón que estuvo a su lado y que le reconoció y que le pidió que se acordara de él cuando estuviera en su paraíso. Dios tuvo misericordia y le dijo que desde ese momento estaría con él en el paraíso. Le perdonó, a eso había venido. Dice la Escritura que Cristo vino no a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Vino a cumplir esa promesa. Y hoy está vigente. Hasta en este momento sigue vigente. Él quiere salvarte. Él quiere salvarnos. Nosotros como discípulos debemos de compartir el Evangelio, las buenas nuevas para aquellos que no le conocen, aquellos que no saben. Porque dice que cómo pueden ser salvos si no hay quien les predique. A veces a nosotros nos cuesta trabajo, nos da pena el compartir de la palabra del Señor, del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas de salvación. Y no debería de ser así, debemos de cumplir sin vergüenza. Así debemos de dejar que simplemente, si tú dices que eres torpe para hablar, así como puso de pretexto Moisés en el momento que le dijo: he escuchado el clamor de mi pueblo, ve, dirígete a ellos y
Y Moisés dice, ¿por qué a mí? Yo soy torpe para hablar. ¿Por qué? O sea, a veces nosotros, basta que dejes actuar al Espíritu que habita en ti. Basta que solamente le prestes tu cuerpo y Él va a hacer todo lo demás. Él sabrá qué decir. Nada más, no tengas miedo, no temas. Te vas a sorprender. Pero vamos a continuar con esto, hermanos. Muchas veces en nuestro mundo, yo creo que quien no ha escuchado infinidad de veces a muchas personas diciendo, si Dios existe, ¿por qué hay guerras? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué permite ahorita lo de la pandemia? Muchas veces empiezan a no creer en el Señor, pero realmente nosotros sabemos que Dios existe y que Dios permite toda esa situación para hacernos entender y comprender que no estamos haciendo lo correcto y que quiere hacernos entender y comprender que estés preparado porque no tarda en venir y no quiere que te pierdas. El propósito de Dios es que no ningún alma se pierda, pero a veces hacemos hasta lo imposible por perdernos en el mundo. Preferimos las cosas del mundo que las cosas de Dios. Vamos a entender y comprender que debemos de enmendar nuestro camino, nuestra vida, ponernos a cuentas con el Señor y empezar a recapacitar que nosotros podemos cambiar este mundo si nosotros queremos. Dios lo quiere, falta que nosotros queramos. Que esa libre albedrío se lo ofrezcamos a Dios para que se ejerza su voluntad, simplemente. Como punto 3, vamos a ver quién es nuestro prójimo, porque es una pregunta que con frecuencia le hacían los judíos a Cristo Jesús. Y esta pregunta de aquel judío que para justificarse le hizo a Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 10, 29, donde dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? O sea, según su interpretación, el prójimo solo incluía a los que eran judíos como él. De tal manera que Jesús tuvo que contarle aquella parábola del buen samaritano. ¿Sí la recordarán, hermanos? Yo creo que sí. Donde vemos que el samaritano tuvo piedad de aquella persona que lo habían asaltado, lo habían golpeado, lo habían dejado tirado. Y Jesús le tuvo que decir quién era su prójimo a través de esta parábola. En otra ocasión indicó que no nada más incluía a los de su grupo en sí, sino también a sus enemigos principalmente. En Mateo capítulo 5 del versículo 43 al 47, donde nos dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así mismo los publicanos? Y si se lo dais a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? En la actualidad, alguna ocasión les mencioné que hay iglesias que nada más
Se dicen hermanos los que pertenecen a su iglesia. No nombran hermanos a pesar de que saben de que profesamos la misma fe, un mismo espíritu. Pero para ellos nada más son los que se han bautizado bajo su iglesia local. Y eso está mal. Pues aquí no lo aclara, no es así. Es amarnos y amar imagínense, amar al que te hizo mal, al que te aborrece, el que habla mal de ti. A veces nos lastiman hermanos muy cercanos y aún así el Señor nos enseña a perdonarles y amarles. Ese es el principio que marca el Señor y que agrada a Dios, el amar a aquellos que fueron creados también por Él y porque el Señor les ama. A veces no lo entendemos ni lo comprendemos, pero es así. No nada más a amarse porque perteneces a una iglesia local, sino es amar a todos, a tus enemigos. A tu prójimo es aquel también muchas veces, aquel que llamas ateo, si que así lo puedes ver, aquel que anda sin Dios, amarlo también, porque realmente Dios tiene compasión de ellos, porque por su ignorancia están perdidos en el mundo, sin saber dónde caminar. Pero Dios realmente quiere que nosotros le busquemos y le llevemos a sus pies. Nosotros tenemos un gran trabajo, esa gran comisión de llevar el Evangelio, de llevar a muchos almas perdidas, que no saben a dónde dirigir sus pasos, a los pies de Cristo. Entonces tenemos mucho trabajo que hacer. Como punto 4, ¿cómo debemos amar a nuestro prójimo? ¿Cómo nos enseña el Señor que debemos de amar? Tal como hemos señalado anteriormente, solo podremos amar a nuestro prójimo como un resultado de haber experimentado primeramente el amor de Dios en nuestras vidas. Este es el mismo amor en que debemos de dar a nuestro prójimo y debemos de experimentar. Si nosotros no hemos experimentado ese amor de Dios, difícilmente podemos dar algo. No puedes dar algo que tú no tienes. Debemos de entender y comprender. En el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 34, el Señor nos dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor nos ha amado, pero si nosotros no hemos experimentado ese amor de Dios, ¿cómo podemos amar a los demás? Dios, realmente, si no experimentamos ese amor, primeramente nosotros mismos difícilmente podemos darlo a los demás. Hay muchos que el amor no es nada más decir una palabra bonita. Hay muchos que son, aquí le podemos llamar que son medios labiosos, decimos son buenos para hablar. No es así también demostrar el amor a través de las palabras, sino a través de las acciones, de los hechos. Aunque sí es importante el que el hermano le haga saber que le amas, pero no nada más es a través de la palabra, sino con los hechos, o sea, apoyándole, reconociéndole, diciéndole, pero también haciendo. Es eso lo que debemos nosotros de entender y hacerlo. El apóstol Pablo nos ha dejado un hermoso resumen del tipo de Dios, del tipo de amor que Dios quiere, o sea, y que espera de nosotros. Un resumen que plasmó en su primer carta a los Corintios, en su capítulo 13. Voy a leerles nada más del 4 al 7, que dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el tipo de amor que Dios espera de nosotros también. Es un amor que está implantado en nosotros y que Dios nos capacitó para poderlo hacer. Y que vamos a pasar por pruebas, sí vamos a pasar por pruebas. Realmente nuestra fe es sometida a prueba, ese amor también. Vamos a sufrir, vamos a pasar por muchas situaciones. Pero al final nosotros debemos de entender que Dios nos está capacitando para estar un día en su presencia. Y debemos de gozarnos cada vez que pasemos por estas pruebas. Como vemos, el amor que Cristo Jesús nos habla es ante todo un amor activo, no es un amor así pasivo, un amor de acciones, no un amor nada más de dicho. Nada tiene que ver con el concepto pasivo que algunos han expresado, que decir no hagas a los demás lo que quieran que te hagan a ti. Por supuesto que es un principio que está muy bien, pero el Señor Jesucristo fue mucho más lejos al expresar la forma positiva y activa cómo debe de ser este amor a nuestro prójimo. Así dice en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así que si nosotros esperamos compasión, debemos ser compasivos. Si queremos comprensión, debemos ser comprensivos. Debemos de dar lo que nosotros queremos recibir. Pero esto no se gesta tanto en la manera de decir que quieres odio, pues empieza a dar odios, porque lo mismo vas a recibir, ¿no? Eso es ojo por ojo, diente por diente, pero aquí básicamente se gesta más en las virtudes buenas, lo que lleva al amor. Y vamos por último en este breve resumen de algunas de las características del amor de Dios que espera que nosotros tengamos hacia nuestro prójimo. Tenemos que incluir este amor que está íntimamente ligado a la obediencia de su palabra. En Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, vas a guardar mis mandamientos. Un mandamiento lo que nos hace amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Es un mandamiento. Y si nosotros amamos a Dios y decimos amar a Dios, debemos guardar y llevar a cabo, ser obedientes a esos mandamientos. Y no solo eso, también debemos dejarnos guiar por su palabra para expresar correctamente ese amor. Decimos que esto porque con facilidad expresamos el amor o hemos escuchado decir que muchos dicen, pues yo amo a mi manera, esa es mi manera de amar. Pero no hay otra manera. El Señor, yo creo que no se equivocó y dejó plasmado cuál era la forma correcta de demostrar ese amor a los demás. El amar a los demás como Él nos amó. Él nos dijo, yo los amo a mi manera. No, simplemente Él demostró realmente el amor verdadero, el amor ágape. Y es el que nos está implantado a través de recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo trajo ese fruto del Espíritu, que trae esas 9 virtudes que están plasmadas en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 23, que ya lo vimos la vez pasada. Todas esas virtudes están en nosotros. Dios nos capacitó para esto, por eso es de que Dios nos pide que lo hagamos. Y por último, vamos al versículo 34, que es muy importante cuando nos dice, no estás lejos del reino de Dios. Dios sabe las intenciones de nuestro pensamiento y conoce nuestros corazones. Él es nuestro creador.
Dios no puede ser burlado ni puede ser engañado. Él lo conoce. ¿Qué diferencia había entre este escriba y Nicodemo cuando Nicodemo se acercó de noche a Cristo Jesús y le decía que él era merecedor del reino de los cielos, que donde Cristo Jesús le tuvo que decir que no entraría al reino de los cielos si no naciera primero? Y a este escriba le dice: no estás tan lejos del reino de Dios, estaba muy cerca del reino de Dios. Sabía qué había en su intención, en su corazón. Este escriba, yo creo, tenía admiración por las respuestas que Jesús dio a sus compañeros de que habían planeado el tentarle. Él se llenó de arrepentimiento al saber las intenciones y al saber que las respuestas que él les había dado y con qué sabiduría él les había contestado. Él cambió totalmente de padecer de su opinión. Él se arrepintió, podríamos decir, de tal manera que Cristo vio ese arrepentimiento y le dijo: no estás tan lejos del reino de Dios, no estás tan lejos. ¿Qué le faltaba, hermanos? Simplemente le faltaba, lo que le faltaba era creer que Jesús era el Mesías esperado, el legítimo descendiente de David, el Señor y Salvador, aquella promesa cumplida para que ya tuviera entrada al reino de los cielos. No sabemos realmente si este escriba lo reconoció o no. Está una interrogante ahí, pero estas palabras que Cristo le dijo: no estás tan lejos del reino de Dios, estás muy cerca. Yo creo que podemos considerar que hubo muchos fariseos que entregaron su corazón a Jesús y le reconocieron. Vemos a José de Arimatea, a Nicodemo después de haberse arrepentido, quizá este escriba y muchos más, muchos judíos, sus discípulos, qué decir de ellos, muchos judíos. Pero estamos hablando aquí de los fariseos. Vemos como fariseo y un ejemplo claro Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. Pero sobre todo lo que queremos hoy en día y que te quedes, hermano, es realmente nosotros reconocemos a Cristo Señor como Salvador. Tenemos realmente esa seguridad de que vamos a entrar al reino de Dios. Realmente, hermanos, si ahorita es momento de reflexionar, si nosotros no estamos cumpliendo con esos mandamientos, si nosotros realmente decimos amar a Dios y nos comportamos de otra forma con nuestro prójimo, con nuestro hermano mismo, pues estamos como tropezando con nuestras propias palabras. Amar a Dios así, de esa forma que Dios pide, con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, es demostrarlo a través de nuestro prójimo. Entonces debemos, primeramente, para llegar a esto, como dice, conocer primeramente quién es Dios, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Realmente hoy, antes de que vayas a cama, pregúntate: ¿conozco verdaderamente a Dios? ¿Sé quién es Dios? ¿Le conozco verdaderamente? Y si no, pues pídele a Dios que te abra las puertas para que le puedas conocer verdaderamente. Estamos todos juntos en este camino en el conocimiento.
Pero si a ti te ha costado trabajo escudriñar las escrituras, el leerlas, que si en el día, en la semana, nada más lo agarras los domingos, pues preocúpate, hermano, porque entonces ¿cómo estás conociendo a Dios? Cuando realmente Dios nos está diciendo que las Santas Escrituras hablan de Él, ahí es el conocimiento. No es a través de sueños, hermanos, no digas es que ahorita me voy a dormir y le pido al Señor que me dé un sueño para que me deje conocerlo. Ya las revelaciones, no quiero decir que no han dejado de ser, porque yo creo que Dios es soberano y puede revelarse de esa forma también, pero no es así tan fácil. Yo creo que debemos de esforzarnos nosotros en conocerle, escudriñando las escrituras, estudiándolas, no leerlas por leerlas, sino estudiando las Santas Escrituras y conociéndolo, porque a través de esto lo vamos a conocer a Él, demostrando que le amamos, guardando sus mandamientos, el obedecerle, reconocer a Cristo como Señor y Salvador y entregando nuestra vida y dejándonos guiar por el Espíritu Santo en todos los ámbitos de nuestra vida. Muchas veces yo me he preguntado si muchos hermanos que se dicen ser cristianos o que son cristianos y que se enfrentan a diferentes situaciones en la vida, de problemas, y los veo tan preocupados, tan angustiados, que uno dice, realmente Dios está en ti, el Espíritu de Dios está en ti, porque si dices que Cristo está en ti, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Por qué estás dudando? Sabemos que es un proceso, sí, pero también yo creo que el Espíritu de Dios nos da paz. Tenemos el fruto del Espíritu, donde tenemos la paciencia, la paz, el gozo. Yo creo que ante situaciones que nos enfrentamos, lo manifestamos de esa forma, convencidos y esperando en el Señor. Permanecemos firmes en Él, en sus promesas, y no nos angustiamos, ni nos preocupamos, ni buscamos solución. Muchas veces hasta buscamos solución por otros medios. Cuando vemos que no nos está dando resultado la oración, entonces vamos y buscamos hasta al chamán, a la bruja, a ver qué hacemos, y eso está muy mal. Yo creo que debemos de confiar plenamente en el Señor. Hoy mi hermano Noé nos pedía oración para su esposa y realmente lo escribió en un mensaje, pero su mensaje se veía pues totalmente sereno, donde realmente depositaba la vida de su esposa y confiaba en el Señor que todo va a salir bien. Y yo sé que va a salir bien, todo va a salir bien. Yo creo que hasta este momento tenemos vida, nos ha mantenido con buena salud, pero aún así, si llegáramos a enfermar, pues llegáramos a dejar esta vida física, pues yo creo que sería mejor, ¿no? O sea, no tanto queremos decir que morir, pues no, que no nos debe doler. Pues sí, yo creo que ver morir a un ser amado es fuerte y doloroso. Hay muchos médicos amigos que yo tengo, los he visto totalmente pues dolidos por la situación. Ellos han visto morir a muchos pacientes de ellos por esta situación, y los he visto totalmente decaídos y preocupados. A veces dice uno, a veces las enfermeras y los médicos se vuelven insensibles, pero no, hermanos, yo los he visto realmente impotentes, que ya no pueden hacer nada en sus manos, que quisieran hacer algo, pero no lo logran, no lo hacen. Tengo una amiga que hoy me encontré, ayer me encontró y me dice, ella es internista ahí en la clínica de La Quebrada.
Dice que el día de ayer murieron 10 personas y venía debatida, ¿no? En el cual no me decían que tuviera yo cuidado. Yo creo que los cuidados sí los debemos de tener y tomar nuestras precauciones. Estamos en las manos de Dios, sí, pero también debemos de tomar precauciones nosotros, poner lo que está en nuestras manos, el ser obedientes a nuestras autoridades y sobre todo estar en constante oración. Y hoy, hermanos, quiero que nos llevemos esta enseñanza y la reflexionemos y que la pongamos en práctica, que realmente aprendamos a conocer a ese Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, a ese gran yo soy, el que soy, el que era, el que es y el que será por los siglos de los siglos. Hoy quiero invitarte a hacer una oración nuevamente y darte las gracias porque te conectaste. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración sin antes dar la bendición apostólica. Entonces vamos primeramente a hacer esta oración. Inclinen su rostro ahí donde están, hermanos, y vamos a hacer esta oración. Señor bendito Padre, primeramente, Señor, queremos ponernos en tus manos, Señor, y con un corazón arrepentido, Señor, pedirte perdón porque realmente no hemos demostrado que te amamos. Reconocemos, Señor, que somos faltos de eso, que nos falta mucho, que tú nos diste ejemplo aquí en la tierra de cómo debemos amarnos los unos a los otros y amar a nuestro prójimo, y cómo debemos de comportarnos como tus hijos, cómo debemos de amarte, la forma en que tú quieres que te amemos, la forma en que tú quieres que nada más confiemos en ti como Dios y no en otros más. A veces inconscientemente hemos adorado a otros dioses sin darnos cuenta, y aún así decimos que te amamos, pero no lo demostramos. Hoy, Señor Padre, te quiero pedir perdón a título personal, porque me he dado cuenta que me haces mucha falta, que me hace falta muchas veces, Señor, escudriñar más de tu palabra, y te ruego hoy que me abras las puertas de tu conocimiento. Quiero conocerte, Señor, para poder amarte de esa forma. Hoy reconozco, Señor, que a veces no he amado a mi prójimo y no he demostrado ese amor que tú has implantado en mí. Ayúdame, Señor, a amar a mi semejante y hermano, sobre todo a mis enemigos. Hoy quiero pedirte por ellos, por aquel que tiene malos entendidos, o aquel que me odia, o que me aborrece, aquel que ha hablado mal de mí. Hoy, Señor, te lo pongo en tus manos. Hoy quiero que limpies mi corazón de todo ese resentimiento que a veces vamos acumulando y guardando. Tú me conoces, Señor, tú conoces mis pensamientos y conoces mi corazón. Tú conoces a cada uno de los que hoy están escuchando de tu palabra. Tú no puedes ser burlado, Señor, pues tú nos creaste. Tú mismo lo has dicho en tu palabra, que así como los cielos son más altos que la tierra, así son más altos tus pensamientos que nuestros pensamientos. Hoy, Señor, reconocemos que nos falta. Ábrenos ese conocimiento, Señor. Déjanos conocerte aún más, Señor, para poder servirte verdaderamente. Y nuevamente, Señor, aquí incluyendo en esta oración, te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Noé y de su esposa.
Sé, Señor, que la has sustentado y que le has ayudado y que todo saldrá bien, Señor, porque les amas y ellos confían plenamente en ti. Pero también te quiero pedir por aquellos que están pasando por diferentes situaciones, por aquellos que han dejado de trabajar, que el dinero se les está agotando. Pero también hoy te quiero pedir por aquellas familias que viven en zonas marginadas, en extrema pobreza, aquellos que tienen niñez pequeña que a veces su salario no les alcanza. Y hoy la situación donde las cosas suben de precio, Señor, ayúdales, Señor. Te ruego por esos jóvenes, esa juventud desorientada, descarriada, donde están esperando salir de esta situación, dicen, para irse de reventón porque ya extrañan los antros. Te ruego por ellos, hazles entender que no es lo importante eso, Señor, que si son librados de todo esto es gracias a ti, Señor, que teman más a ti, Dios. Te hago presente, Señor, esa niñez desamparada, los orfanatorios, Señor, que están, Señor, en diferentes partes del mundo, aquellos niños que se han quedado sin padres. Ayúdales, dales un hogar, Señor, por esa ancianidad olvidada, Señor, también, que son los más vulnerables en esta pandemia. Hoy te los ponemos en tus manos, Dios. Y también te quiero poner en tus manos las necesidades de cada uno de mis hermanos que están en este momento. Tú les conoces. Bendito Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, hermanos, terminamos y vamos a despedirnos con la bendición apostólica que dice así: que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión con el Espíritu Santo estén con cada uno de vosotros. Pues gracias, hermanos, y esperemos que esta devocional, o como lo quieran nombrar, estudio, les haya servido. Gracias, hermanos.